Hola, ¿cómo están? En este segundo video que quiero hacerles llegar, me gustaría que reflexionemos un poco acerca de qué está pasando con la formación en el campo específico dentro de las carreras docentes. Yo sé que es algo que muchos de ustedes han venido trabajando, discutiendo dentro de los equipos institucionales, y en esta cuarentena me he puesto a pensar un poquito, a escribir algunas cosas que puedan ser útiles. Ojo, como siempre digo y también siempre lo comparto en clase, mi idea no es venir a ofrecer recetas ni medidas mágicas que resuelvan los problemas, por ejemplo, relacionados con la falta de articulación o con la poca articulación que existen entre los diferentes campos, sea el campo de la práctica, la formación general o el campo específico. Mi idea con este video, siempre tratando de ser breve, aunque cueste mucho, y también venciendo un poco este desafío de hablarle a una cámara sin tener nadie con quien interactuar espontáneamente. Y la verdad es que espero que sirva un poquito sobre todo para pensarlo dentro de un equipo institucional. No está bueno trabajar solo estas preocupaciones y estas inquietudes. Bueno, el propósito principal, digamos, de esta charla es revisar los modos en que enfrentamos la planificación en el nivel superior y el lugar que ofrecemos a los estudiantes en dicha tarea. Y ustedes dirán, el lugar que ocupan los estudiantes dentro de la planificación a nivel superior. Pero los estudiantes no participan de la planificación. Es solamente el docente el que planifica y ejecuta esa planificación de una manera o de otra. Bueno, es justamente sobre eso que me gustaría ofrecerles algunas alternativas. No digo que los estudiantes tomen únicamente las decisiones dentro de esta planificación, pero sí que participen de algún modo. Principalmente, como decía al inicio del video, me gustaría apuntar a los campos de la formación específica, al campo de la formación específica, ya que, como algunos de los destinatarios de este video saben, me desempeño en el área específica del profesorado de lengua y literatura en el Instituto Superior de Formación Docente San Miguel actualmente. Y he trabajado en otros institutos también. Bueno, particularmente he trabajado en el Instituto Superior de Formación Docente Cacatí, donde también me he desempeñado en campos de la formación específica y en el campo de la práctica docente. Por eso mi inquietud es acerca de cómo estamos pensando la clase de las materias específicas en el nivel superior. Y para ello me he formulado algunos interrogantes que los estaré mencionando antes de pensar alguna alternativa de trabajo que consiga mayor protagonismo y participación de parte de los estudiantes, ya que a pesar de que estamos en un nivel superior, no debemos olvidar que estamos formando docentes y son ellos los que tienen que aprender a enseñar y no solamente aprender sobre una disciplina o sobre una materia en particular. No estamos formando especialistas en las diferentes unidades específicas. Estamos formando docentes de las diferentes áreas, y entonces es importante que la materia específica también tenga mucho contenido pedagógico, más allá de que esto vaya en contra de los principios de algunos de nuestros colegas. Debemos recordar que es una carrera docente y el docente no solamente debe dominar el contenido que enseña, sino tiene que saber y sobre todo tiene que aprender a que sus estudiantes también comprendan esa lógica que tienen las disciplinas dentro de una carrera docente. Bien, antes de llegar, como les decía, a esas preguntas que por ahí hacen ruido y van a permitir también pensar dentro de los equipos institucionales, me gustaría decir que la planificación en el nivel superior debe dar respuestas a innumerables demandas relacionadas con la formación docente, hoy, actualmente. Es decir, ya no solo planificamos según las fuentes bibliográficas que podemos tener al alcance, sino que también estamos formando
para la vulnerabilidad de algunos estudiantes, para contextos muy heterogéneos, con capacidades heterogéneas, y eso nos obliga hoy por hoy a capacitarnos y a pensar un poco más la planificación dentro del nivel superior. Tal vez cuando cursamos, y muchos de mis compañeros o excompañeros del profesorado también recordarán, cuando cursábamos la carrera era muy diferente a cómo lo vemos hoy estando en el lugar de docente. Y ese cambio también obliga a que cambiemos nuestra forma de planificar. Muchas de esas demandas que hoy por hoy la sociedad le exige al nivel superior apuntan, ¿sí? Digo la sociedad en general porque seguimos considerando que es importante el conocimiento, es importante el manejo de información, más que nada. Después vamos a hablar un poquito de esto de conocimiento e información, a qué se refiere cada uno de ellos. Pero se piensa que la planificación en nivel superior apunta únicamente al dominio de contenidos o transmisión de información a los estudiantes. Es decir, conseguimos las fuentes válidas, le hacemos llegar al estudiante y él debe reproducirla más adelante. Debe dar cuenta de esa fuente. Si pensamos únicamente en eso, es obvio que haya desarticulación curricular, es decir, es impensable buscar puentes o conexiones con otro campo de la formación si creemos que cada una de las unidades tiene un conocimiento o una información a transferir. Si lo pensamos de ese modo, la fragmentación y la falta de articulación va a seguir siendo una realidad que no podemos cambiar. Tenemos que empezar a pensar algunas alternativas de aprendizaje colaborativo, de prácticas más dialogadas, no solamente entre docentes, sino dentro del aula misma. Buscar entre el especialista o el docente del área específica y los estudiantes las conexiones que hay con las demás materias que figuran en el plan de estudio. Digamos, hacer una mirada hacia las diferentes materias de un año en particular, puede ser el primer año, y a lo largo de la trayectoria del estudiante también ir mirando la relación y la articulación entre las unidades de primero a cuarto, ¿sí? Y ahí creo que la gran protagonista siempre va a ser la práctica docente, no por capricho, es el eje vertebrador, según muchos de los estudios que hemos estado trabajando en reuniones institucionales. Pero bien, para que esto ocurra, ¿sí? Para que se pueda dar este trabajo dialogado con los estudiantes y conseguir mayor protagonismo y participación, es importante que hayan transformaciones al interior de la institución. Por ejemplo, la consolidación de un equipo de trabajo. Ese equipo de trabajo tranquilamente puede estar representado por un integrante de cada campo que conozca la lógica, ¿sí? Y tiene que haber tantos equipos como número de carreras que se dicten en la institución, porque vamos a tener un especialista en lengua y puntualmente en la carrera del profesorado en lengua y literatura tenemos que tener un especialista del área de lingüística y un especialista en el área de literatura, porque no son los mismos campos. Hay que conocer de qué manera trabajar cada uno de esos campos y participar en conjunto con un docente del campo de la formación general y otro del campo de la práctica. Y cuando decimos de la práctica, es necesario que ese docente del campo de la práctica conozca el nivel para el que se está formando al futuro docente. Es importante porque es la última conexión que nos queda para armar un dispositivo realmente significativo, es decir, que tenga conexión con lo real, con la realidad del estudiante. Bien, como les decía anteriormente, por ahí algunas ideas, me gustaría leerlas directamente de este documento que les dije que venía armándolo. Creemos que la principal causante de la fragmentariedad curricular es el hecho de que a nivel institucional no se insiste en los perfiles del egresado. Figuran todos los diseños curriculares y si no en los planes de estudio que recibe cada instituto cuando va a abrir una carrera determinada. Hay un perfil que debemos formar y esa información muy pocas veces llega al equipo o al colectivo docente en su totalidad.
y si llegan no se hace hincapié en trabajar en pos de ello. Entonces creo que ahí está una de las principales dificultades también. No estamos pensando en el perfil de ese docente que va a egresar. ¿Qué necesita tener ese docente que va a egresar, ya sea en la localidad de Cacatí o en la localidad de San Miguel puntualmente? Después pensar la docencia en general, pero primero hay que pensar la docencia en particular. ¿Dónde va a insertarse inmediatamente este docente y qué necesita saber de esa realidad? Y esa información es obvia que la obtenemos del campo de la práctica, porque es la que está en terreno. Es la que sale del instituto y se conecta con las escuelas y los alumnos reales con quienes van a trabajar nuestros futuros docentes en formación. Entonces ese es uno de los aspectos a trabajar, el perfil del egresado. Otra de las cuestiones y que se ha venido insistiendo desde las jornadas del 2018 en adelante en los institutos es pensar los propósitos formativos, es decir, ¿para qué los estamos formando? ¿O en qué necesitan una mayor formación los estudiantes que tenemos hoy? En cada una de las carreras, obviamente, como decía anteriormente. Considerando los niveles educativos en los que se espera pueda insertarse profesionalmente el futuro docente. Por supuesto sabemos que no existe una receta para que esto ocurra, eso siempre lo digo. Sin la necesaria discusión y replanteos de los especialistas abocados a cada campo. Son justamente estas adaptaciones pensadas dentro de un equipo y respetando la lógica de cada uno de los campos que conseguiremos alguna transformación válida y provechosa para todos. Este dispositivo que pueda surgir de un grupo, de un equipo institucional, necesita inevitablemente de un monitoreo a través de una gestión pedagógica, es decir, del directivo o del equipo de dirección. Y gestión pedagógica es intervenir en estas decisiones, evaluar la ejecución de estas decisiones que se toman, hacer un seguimiento, ver qué impacto tiene, para ver si realmente ese era un cambio necesario para esa carrera o tal vez debemos buscar otra alternativa. Por su parte, como para reforzar esto, me gusta siempre tomar algunas palabras de especialistas también en el campo de la formación docente. Y Camillioni sostiene, por ejemplo, que la planificación, o sea, cuando vamos a pensar todo esto que va a salir del equipo institucional, Camillioni sostiene que la planificación constituye una hipótesis de trabajo, ¿sí?, que expresa las condiciones en que se desarrollará la tarea, ofreciendo una especie de cartografía a lo que es posible recurrir para buscar información o reorientar el proceso. Es decir, cuando nosotros ponemos en funcionamiento esta hipótesis pedagógica pensada desde un equipo determinado, es importante hacer un monitoreo y un seguimiento, porque cuando vamos reuniendo estas evidencias de la ejecución de la propuesta, las mismas funcionan como una evaluación de esto que estamos haciendo. Y evaluación en el sentido de revisión, de comprobación de propósitos. Digamos, estamos cumpliendo, se está dando lo que habíamos planteado como una hipótesis de formación. Todos los factores que habíamos pensado están funcionando como lo habíamos pensado, planificado. ¿Qué más podemos hacer durante la ejecución y no esperar como hacíamos en tiempos anteriores? Esperar hasta que termine de ejecutarse el proyecto para evaluar qué conseguimos y qué no. No. Ahora hay que hacerlo simultáneamente. A medida que vamos implementando hay que ir evaluando el impacto que va teniendo. Y si no estamos consiguiendo los propósitos inmediatos que nos habíamos propuesto, debemos pensar otra alternativa sobre la marcha, porque si no se pierde tiempo. Bien, ahora que hicimos esta pequeña introducción, vamos puntualmente a estas preguntas que me llevaron a pensar una alternativa posible. No digo que sea la única, ni que tampoco pueda funcionar, pero es una alternativa que se me ocurre y que la he estado implementando ahora en esta educación a distancia con el grupo de Lengua 3 a través de una plataforma y de un grupo de WhatsApp para aquellos que no tienen una conectividad necesaria para manejarse en una plataforma. Había colocado como título discusiones teóricas a partir de interrogantes.
y me preguntaba, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando la disciplina no forma y solamente informa? ¿En qué se diferencia una práctica formativa de otra informativa? ¿Cuáles son las propuestas que realmente integran dominio de los contenidos con desarrollo de capacidades? ¿Cómo podríamos enseñar a enseñar sin considerar los mecanismos comunes que se utilizan para tales fines cognitivos? Es decir, ¿cómo podríamos enseñar a enseñar si dentro de nuestra aula no aparecen cuestiones básicas de la tarea de enseñar, o sea, de la tarea docente, si no pensamos cómo se planifica una clase en una materia específica, cómo formulo mis objetivos, cómo selecciono mis contenidos, de qué manera elijo las fuentes, cómo yo me doy cuenta de una fuente que es válida y otra que no es válida, o de una fuente confiable y otra no confiable. Todos estos interrogantes y estas decisiones que uno toma tienen que conocerse, ¿sí? El estudiante con el que trabajamos las tiene que conocer porque él se está formando para posteriormente hacer eso, nada más que con un grupo de nivel secundario, pero va a ser lo mismo, se va a cuestionar lo mismo que nos cuestionamos nosotros de nivel superior. ¿De qué modo podríamos empezar a transformar las clases informativas en otras de carácter más formativo en las carreras docentes? Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir con esto de clases informativas y clases formativas? Dialogando con muchos colegas, y por eso voy a utilizar el anonimato, o sea, va a ser el docente X, le había preguntado cómo era la planificación de una clase habitual en el campo de la formación específica, y me dijo, pienso estas preguntas y cada vez que lo hago me encuentro leyendo estudios lingüísticos. Es decir, piensa esto, bueno, ¿cómo voy a dar la clase hoy? ¿Qué tema puedo llevar? ¿De qué manera lo voy a presentar? ¿Qué espero que los alumnos hagan? Etcétera. Respondía, pienso estas preguntas y cada vez que lo hago me encuentro leyendo estudios lingüísticos que me permiten tener algunas ideas para transferir a los estudiantes. Es decir, leí apuntes, dosieres, fuentes bibliográficas y pensaba cómo iba a lograr transferir eso a todos los alumnos. También decía, preparo algún soporte visual, lo cargo con diferentes datos obtenidos de autores diversos y los leo una y otra vez con la finalidad de justificar la importancia de la materia que dicto. Esto lo dijo un docente X. Y yo pienso, muy pocas veces nos encontramos planificando modos de generar conocimiento nuevo a los estudiantes. Siempre pensamos en cómo vamos a hacer para que ellos entiendan el conocimiento que ya existe. Es decir, hay estudios gramaticales, estudios lingüísticos, estudios literarios. Tenemos que buscar la forma para que el alumno comprenda las palabras de otros, para que conozca y pueda comprender o interpretar los aportes que han venido ofreciendo diferentes especialistas en el campo de la lengua y la literatura. Siempre coloco esto como una referencia porque son mis reflexiones las que he venido pensando. Entonces, planificando modos de generar conocimiento nuevo en los estudiantes es algo que muy pocas veces ocurre cuando estamos pensando nuestra clase de nivel superior. Imaginamos que ellos se forman solo analizando datos y estudios de especialistas que colaboran en la comprensión de la disciplina. Es decir, cuanto mayor manejo tenga de las palabras, de los especialistas o de los estudios, mayor será su comprensión de la disciplina o de la materia que dicta. Esa es la creencia. El dilema se presenta cuando las clases caen en la monotonía de seleccionar en un compendio o dossier los temas o ejes que se trabajarán en la clase del día. Imaginamos cómo empezaremos, qué ejemplos utilizaremos para que los alumnos indaguen sobre sus saberes previos y luego aparece la exposición dialogada. Y finalmente, la consigna de elaboración o aplicación de lo tratado a una nueva situación. Esa parece ser la secuencia reiterativa en las clases del campo de la formación específica. Esto ya les digo, por ahí suelo dialogar mucho, discutir mucho con otros colegas, y son preguntas que más allá de que no cambian la práctica que realizamos, no podemos evitar formularlas o pensarlas, ¿sí?
Bien, creemos que esta experiencia tiene un gran valor formativo, la de pensar nuevamente qué estamos haciendo y cómo podemos mejorarla, ¿sí? Y ahora un paréntesis, es muy difícil dar una clase en este horario donde la gente parece no poder estar en sus hogares. Será porque es viernes, no sé. Pero bueno, espero sepan diferenciar el ruido ambiente del ruido de la reflexión que estamos consiguiendo. Bien, creemos que esta experiencia tiene un valor formativo hasta que llegan los primeros exámenes parciales. Allí notamos que la práctica frecuente y el ejercicio socializado que hacíamos no tuvo efecto, porque los estudiantes no alcanzan a ofrecer reflexiones y o análisis profundos sobre los casos. Entonces, ¿qué deberíamos cambiar? A ver, ya que parece que hay algo que no estamos haciendo bien, y siempre la pregunta está, bueno, entonces si evidentemente hay algo que no estoy haciendo bien, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer? Y no hay que ir por ese lado, ¿sí? No busquemos salidas radicales, mágicas, recetas. Tratemos de pensar cambios progresivos, ¿sí? Y siempre, y sobre todo ahora, cambios en equipo. Porque no sirve de nada que un solo docente se replantee cómo estamos trabajando y el resto siga igual. ¿Por qué? Porque entonces lo que va a pasar es que el alumno va a pensar que solamente hay una cuestión personal del docente. Bueno, ¿y qué deberíamos cambiar entonces? Y en primer lugar tendríamos que cambiar el modo en que estamos planificando. Tendríamos que dejar que esta tarea sea tan individual y convertirla en algo más colectivo, más dialogado, ¿sí? Ya les digo, el hecho de formular estas dudas que cualquiera de nosotros tiene cuando va a planificar la clase, compartirla con los alumnos, ayuda mucho a que ellos también se involucren, a que también vean esta incertidumbre como una nueva alternativa para aprender sobre la disciplina. Digamos, cuáles son los puntos difíciles de una disciplina determinada o de una materia específica en particular. Cómo tengo que encararla cada vez que quiero planificar un tema determinado. Si lo compartimos con los alumnos, creo que va a ser algo más provechoso que simplemente quedarme en la planificación individual y transferir información. Nuestra tarea se estaría, si no pensamos estos cambios o estas transformaciones, nuestra tarea se estaría limitando a ser únicamente intermediarios entre los saberes de los alumnos o las creencias de los alumnos y los estudios de especialistas. Nosotros estamos en el medio. Hacemos una interpretación del material fuente, buscamos una reformulación posible, la llevamos para compartir con los estudiantes, estos reciben la información, la almacenan y la reproducen. Y ese es todo nuestro recorrido formativo hasta ahora. Poniéndolo así, cada uno debería estar pensando, bueno, si estoy haciendo esto, ¿qué otra cosa podría hacer? Y ahí la respuesta va a estar en cada una de las materias, digamos. ¿Qué le ofrece esta materia para poder compartir con los alumnos? Ahí está el clic que hay que hacer. ¿Cómo puedo conversarlo con mis alumnos para pensar la dificultad de esta materia? Y también la oportunidad formativa de esta materia para un profesor de esa área. Digamos, ¿qué le permite esta materia para poder enseñarla después en el secundario puntualmente? Y ahí me pregunto, para complementar esto último, ya vamos a ir cerrando, ¿qué ocurriría si en cambio formáramos una mesa de trabajo en torno de un problema teórico o educativo? Es decir, proponemos, construimos, planteamos junto a los alumnos un problema puntual de la disciplina o un problema puntual de la educación o de la enseñanza de esta disciplina en el nivel secundario. Por ejemplo, alguna dificultad que suele generar en los alumnos el trabajo de un tema de esta materia. Lo ponemos en una mesa de discusión junto a los estudiantes de nivel superior y todos tienen al alcance las fuentes necesarias para poder analizar el problema educativo o el problema teórico. Y todos tienen algo para decir mientras nosotros mediamos esta interacción, ¿sí? Y conseguimos que todo el grupo descubra alguna alternativa para ese problema.
ese sería dar un gran salto a cómo venimos planificando y cómo venimos desarrollando las clases de nivel superior. Obviamente que no espero que esto sea la secuencia de todos los días otra vez, porque si no caemos en la monotonía. Es una alternativa. Pero si empezamos haciendo eso, yo creo que vamos a tener mayor motivación de los estudiantes, que es algo que también aqueja mucho a los docentes. Los estudiantes no ingresan a una carrera por vocación al principio y después la descubren. Entonces me parece que esta alternativa, sobre todo en los primeros años, sirve y mucho para motivar y para ayudarlos a los alumnos a encontrar el sentido de esa materia disciplinar en su formación como docente. Acuérdense que no son especialistas, no estamos formando licenciados, lingüistas, doctores. Estamos formando docentes para nivel secundario. Entonces, ¿qué necesita saber un profesor para ir a la secundaria? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos todos los campos. También, aparte de esta mesa, al mismo tiempo ofreceríamos diferentes perspectivas de análisis, no solamente la del especialista. ¿Por qué el especialista tiene mucho más valor que la construcción que pueda hacer mi estudiante de nivel superior? ¿En qué se diferencia? ¿En que tiene más estudios o más publicaciones que mi alumno? Creo que es lo único. Cualquiera de nosotros puede pensar una alternativa o puede encontrar alguna explicación para ese problema teórico. Eso significaría un gran cambio en el estudio, la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina en el nivel superior. El gran dilema de estas propuestas, creo yo siempre lo dije y lo compartí con muchos colegas míos, el gran dilema de estas propuestas sería la revisión de nuestro deber y sentimientos de inseguridad didáctico-pedagógico. Es decir, yo me siento lo suficientemente seguro de mi formación como para poder abrir una mesa de debate y ofrecer mayor participación al estudiante en las situaciones de enseñanza y no solo en el aprendizaje. Y es una pregunta que yo siempre suelo responder. Yo no me creo conocedor y comprendedor de todo lo que involucra mi disciplina. Y me gusta que los estudiantes cuestionen o duden o planteen estas dudas en la clase y que yo no tenga una respuesta inmediata, porque me obliga a mí a leer más y me obliga a mí a ponerme en situación de igualdad con el estudiante y mostrarle en ese momento cómo hago yo para superar una duda de esa magnitud o una inquietud teórica que según el colectivo y según la sociedad yo debería saber porque soy profesor de lengua. Por ejemplo, el significado de todas las palabras del español. Por ejemplo, cómo se escriben todas las palabras del español. Cómo se acentúan todas las palabras del español. Un profesor de lengua no tiene que saber todo eso. Ahora bien, en vez de pensar estas nuevas decisiones de incluir a los estudiantes en la planificación, en las discusiones, como un modo de poner a prueba nuestra seguridad como docente disciplinar, lo pensáramos desde la lógica del estudiante, veríamos un mayor potencial formativo. Es decir, ¿qué le serviría más que yo siguiera reproduciendo para su desarrollo informativo o que pusiera en escena todas estas cuestiones para potenciar su formación en la disciplina? Y ahí está la diferencia. Formación es cuando el alumno es capaz de comprender la lógica de una materia disciplinar, cuando es capaz de encontrar alternativas de trabajo, alternativas de planificación, alternativas de selección de materiales fuentes que le sean útiles a la hora de ser él el docente en la escuela asociada. Todas esas dificultades, cuando las enfrenta, mejoran el desarrollo de las capacidades que debe tener todo docente. Piensen si en realidad entendiésemos que estamos en un nivel superior, y este discurso es muy usado por los docentes, y los alumnos no entienden que están en el nivel superior. Bueno, si nosotros entendiéramos que estamos en el nivel superior, vamos a comprobar que los estudiantes que están cursando una carrera a nivel superior tienen las mismas dificultades e incertidumbres que nosotros, ¿sí? Las mismas creencias y también las mismas formas de sentir pánico a una clase nueva. Si entendiéramos todo eso, vamos a ver que es más sencillo trabajar el desarrollo de capacidades, ¿sí? Eso sería mucho más sencillo. Les dejo una cita final
como para reflexionar. Esto que venimos diciendo en palabras de Philippe Perrenot, dice: lo que se concibe correctamente se expresa con claridad, y las palabras para decirlo salen con facilidad. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos en claro por dónde va nuestra materia, ¿sí?, qué es lo que puede alcanzar un estudiante con nuestra asignatura o con nuestra unidad específica, tendremos mucha más claridad a la hora de planificar, tendremos mayor claridad a la hora de seleccionar los materiales, de armar la clase, de pensar el recurso didáctico y sobre todo de potenciar el desarrollo de las capacidades docentes en nuestros estudiantes, porque estaremos trabajando esas capacidades junto a ellos, a partir de nuestra inseguridad, de nuestra creencia, de nuestra formación, y todo va a ser un poco más sencillo a la hora de tomar los exámenes, proponer un trabajo práctico, porque todos han venido trabajando lo previo a eso, ¿sí? Están preparados para hacer lo que ellos mismos han pensado. Bueno, espero que haya servido para mover algunas ideas, como siempre digo, y mientras dure esta cuarentena vamos a seguir escribiendo y tomando nota de algunas ideas que por ahí sirvan a la hora de volver a pensar la formación